Hola Mariano, mi nombre es Andrea y mi pregunta es sobre algo que dices en tu libro y que también comentas con otros profesores, y es que los niños son grandes maestros. ¿A qué te refieres con esto? ¿Es algo que tiene una base científica o es una frase hecha? Empecemos por un punto de partida que es bastante, creo que todos lo entendemos, que es que compartir conocimiento es una pulsión humana muy fuerte en los adultos, o sea, en nosotros mismos. Si no, no existiría Instagram, o sea, y no existiría Twitter y no habría redes sociales. Es decir, el gran éxito de las redes sociales tiene que ver con que nosotros, para realmente sentir la experiencia de algo, tenemos que compartirla con alguien. Entonces, esto llevó a todo un grupo de científicos. Los dos que empezaron con esto son un científico israelí que se llama Sidney Strauss y una persona que se llama Tomasello, es el otro científico bueno, hay muchos otros, pero Tomasello y Sidney Strauss yo creo que son las dos personas más emblemáticas que comenzaron con esto, de tratar de preguntarse dónde empieza esto. ¿Dónde empieza esta necesidad de que las cosas toman sentido en el momento que las compartimos con el otro? ¿Por qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿A quién enseñamos? ¿Y qué pasa cuando enseñamos? En todas estas cosas que yo dije al pasar, de saber lo que tú sabes, de saber lo que yo sé, son cosas que son fundamentales en el ámbito educativo. Y ahí va la esencia de lo que quiero ir, que es hablar con los otros, es una manera de hablarse consigo mismo y por lo tanto de descubrir y de ordenar aquellas cosas que conocemos. Entonces, dentro del aula, el ejercicio de lo que se llama metacognición, que es una palabra difícil para decir conocer aquello que yo realmente conozco, y teoría de la mente, que son tres palabras no tan difíciles para decir conocer lo que la otra persona sabe y lo que la otra persona no sabe, están en el cimiento, como en la especie de la trama, los ladrillos fundamentales de todo el proceso de las comunicaciones educativas. Yo pienso que si a una persona le dices, bueno, defíneme educación, ¿qué es educación? ¿O qué es aprender? ¿Qué significa aprender? La mayoría de la gente te dirá, bueno, aprender es adquirir conocimiento, ¿no? Es la idea, yo creo que es el flujo como espontáneo que viene en el momento que piensas muy rápido en qué significa la educación. Dices, bueno, hay algo que no sé y lo veo un video, alguien me lo cuenta, lo leo y adquiero un conocimiento que no tenía. Sócrates fue el primero, bueno, no el primero, pero fue el que esbozó esta idea enormemente, y después Platón. Esbozaron una idea de que en realidad el conocimiento no tiene tanto que ver. Ellos de hecho lo llevaron al extremo. El conocimiento no tiene tanto que ver o el aprendizaje no tiene tanto que ver con adquirir conocimiento externo, sino con reordenar el conocimiento que uno ya tiene. Esto, por supuesto, está muy de moda en situaciones de acceso infinito a la información. O sea, hoy dices, bueno, yo tengo internet y tengo toda la información, ponle que tengo contacto a internet, la manera de aprender y descubrir cosas ya no es ganar más información, sino es aprender qué es importante, qué tengo que vincular con qué de toda esta información es relevante para la pregunta que me acaban de hacer. Todo ese ejercicio, que es un ejercicio interno, forma parte de un proceso de pensamiento que es un proceso de aprendizaje. De hecho, quizás sea uno de los procesos vitales de aprendizaje. Y hay un experimento muy bonito, a mí me encanta, que te muestra cómo ya está esta intuición de compartir conocimiento, que funciona así. Un adulto está sentado frente a un bebé y en un momento, mientras está sentado, se le cae algo. Se pierde y por lo tanto, y no lo ve. El bebé lo está mirando. Hablábamos, la educación parte de una situación de disparidad de conocimiento. El bebé sabe algo que yo no sé. A mí se me ha caído algo, este niño que tiene un año apenas, entonces lo busco y lo que típicamente hacen los bebés es apuntan al lugar en el cual se me ha caído. En el momento que apuntan al lugar que se me ha caído pasa algo que otra vez pasa desapercibido, pero a mí me parece extraordinario. Primero, ¿por qué lo hace? O sea, nadie le pidió que me enseñe algo. Me está diciendo algo que yo no conozco. Se da cuenta que hay algo que yo sé, que él sabe, que yo no conozco, y tiene la motivación, la intención, el deseo de resolver eso. Para mí, ese es un gran maestro. Tiene un año, no habla, no sabe lo que es la pedagogía, no ha estudiado nada todavía, pero tiene adentro suyo la virtud y el potencial de un gran maestro. El experimento es aún más bonito porque si yo tiro deliberadamente el objeto y lo miro, con lo cual el bebé ahora sabe que no hay disparidad de conocimiento, o sea, que yo esa información no tengo, entonces ya no apunta hacia ese lugar. O sea, solo apunta y me da esa información cuando entiende que esa información él la tiene, pero yo no la tengo, y tiene la motivación y la pulsión por resolver esa disparidad de conocimiento. Estamos hablando de un bebé de meses, un bebé de un año que con lo único que tiene, que es la capacidad de apuntar, es el pequeño rudimentario lenguaje que tiene, me lleva a resolver esa situación. Nosotros lo que hacemos es, hacemos experimentos en los cuales le enseñamos cosas a niños
y después lo ponemos en una situación en la cual le pedimos a estos niños que le enseñen esto a otro niño. Entonces, y estudiamos cuándo lo hacen, por qué lo hacen y qué pasa en el momento en que lo hacen. Y te quiero contar dos cosas que para mí son las más bonitas y las más relevantes de esta. Por ejemplo, una cosa que le enseñamos es, son problemas de geometría. Son niños muy pequeños que todavía no han estudiado geometría, pero tienen intuiciones geométricas. Entonces, por ejemplo, les mostramos un montón de líneas que, por ejemplo, son todas paralelas. Una así, otra así, otra así, otra así, otra así, y de repente hay una línea que no es paralela, que es así. Son dos líneas que no son paralelas. Y le preguntamos, es un juego, le preguntamos de todas estas cartas, ¿cuál es la que es distinta? Y los niños, aunque nunca hayan escuchado paralelismo, son niños de 4 años, muy rápido te apuntan porque tienen una intuición sobre geometría. Entonces te dicen, mira, esta es rara. ¿Por qué? Y entonces tú les preguntas por qué. Y entonces los niños lo que hacen en general es esto. Y entonces dices, bueno, ¿sabes qué? No me lo respondas porque la verdad que no debes saber nada, entonces no vale la pena que me respondas. Pero ¿sabes qué? Trata de explicárselo a Ana o trata de explicárselo a Juan. Y entonces los niños lo primero que hacen es esto. Se levantan. O sea, cambian en el momento que quieren comunicar, explicar y convertirse en maestros para explicar. Para empezar, cambian completamente de posición corporal. Cambian, se dirigen, miran a los ojos, adquieren como si fuesen grandes oradores. O sea, se ponen de estar así, en silencio, pasivo y un silencio, por favor, no me atosigues, pasan inmediatamente a una actitud corporal que es completamente distinta. Entonces, primera cosa, se ponen de pie. Segunda cosa, empiezan a hablar. Y no solo hablan, sino hablan un montón. O sea, cuando tú mides, y esto no es una anécdota, de vuelta, nosotros tenemos 100 niños a los que les pedimos explícame y medimos cuánto tiempo hablan, y tenemos 100 niños a los que les decimos explícaselo a Ana o a Juan o a Pedro y medimos cuánto tiempo hablan, y pasa una barrita así a una barra así. O sea, aumenta el tiempo de cuánto tiempo hablan, y tú puedes decir, bueno, ok, hablan más tiempo, están más entusiasmados. Eso es bueno, pero eso no quiere decir necesariamente que estén hablando algo que tenga significado. Pero resulta que sí. Cuando los niños enseñan a otro niño, expresan conocimiento que tienen adentro que en ninguna otra situación estarían expresándola. Que la situación típica escolar en la cual tú dices, bueno, cuéntame aquello que sabes, es una pregunta muy rara. Es cuando vas al médico y te dice, ¿qué te duele? Bueno, no lo sé, o sea, para eso vengo. O sea, no es fácil de explicar esas cosas. Como que a veces te hacen preguntas que son, bueno, muchas veces los chicos en el colegio están exactamente en esa situación, una situación en la cual, y uno presume o asume, y es lo natural, que si yo te pregunto y no me contestas es porque no lo sabes. Muchas veces no es porque no lo sepas, sino porque no estás en la situación adecuada para poder expresar ese conocimiento que tienes adentro. En la universidad es muy típico que los estudiantes sean al mismo tiempo ayudantes. Entonces, a lo mejor tú estás en tercer año, pero eres ayudante en una materia de primer año. Y esta situación no es tan típica en los colegios, con alguna excepción que son, por lo menos en Argentina y en otros lugares del mundo, en España no conozco, colegios rurales, que son colegios con muy pocos alumnos, tan pocos que en realidad las clases las comparten en un colegio, todo el colegio tiene 18 alumnos, entonces tiene una única clase. Y entonces en esa situación se da muchísimo más este intercambio en el cual los alumnos son a la vez alumnos, pero también son maestros de alumnos que todavía están en distintos estadios del proceso educativo. Y pasa una cosa que es mucho más interesante, que es que además aquel niño o niña que está enseñando, al enseñar aprende. Y otra vez, eso no es por magia, eso es una idea viejísima. Hay un filósofo que se llama Séneca que tiene esta frase famosa que dice docendo dicimus, que en latín quiere decir enseñando aprendemos. Y la idea de por qué eso sucede, otra vez, no es una casualidad extraordinaria, sino que simplemente al expresar un problema a la otra persona, estás haciendo este ejercicio tan importante del que hablamos antes, en el cual estás dando orden al conocimiento que tienes adentro. Para resumir esta idea, los niños desde muy, muy pequeñitos, desde que apenas tienen recursos comunicativos, ya expresan esta intención de comunicar información al otro, de contarle al otro aquello que el otro sabe. Parecen medir, no es solo algo ciego, sino que parecen medir bastante bien, que te enseñan, calibro cuánto conocimiento tú tienes y cuánto conocimiento yo tengo y sobre eso te enseño. Es decir, están haciendo realmente el oficio de ser un maestro. Luego, nosotros vemos que los niños cuando son un poco más grandes lo viven con muchísimo entusiasmo y lo hacen espontáneamente y que además cuando lo hacen comunican con mucho más riqueza su propio conocimiento, más expresivamente y con muchísima más precisión, y además todo eso tiene cierta utilidad, o tiene, no cierta, sino tiene utilidad en el aula, en el sentido que es algo que hace que todos ganen.
Para fijar esta idea, me parece muy importante decir que esto no es algo que pretende reemplazar el sistema educativo y decir, ¿sabes qué? Que ahora los niños aprenden entre ellos y que no hayan maestros. Eso sería tomar una idea con cierto asidero y llevarla al absurdo completo. Porque hay un montón de cosas que los niños no saben, los maestros, y de hecho, seguramente casi todo el aula tiene que funcionar así. Los niños son grandes maestros, por último, en el sentido que también en tiempo real van observando las consecuencias de aquello que enseñan y pueden adaptarse eventualmente hasta para lidiar con los adultos que nosotros detectamos que no eran capaces de aprender nada. Por eso me parece que por toda esta ciencia lo resumimos en una frase compacta que es que los niños son grandes maestros.